es el mundo en el que ahora me ves. Pero no fue siempre así, antes no sabía ver market a la vista y yo sin internet. NFT, NFT, soy un NFT, desentérate. NFT, NFT, soy un token no fungible, en tu wallet es posible. Saber, bienvenidos a una nueva emisión de La Última Frontera en este canal que es básicamente el Ministerio de Propaganda del Capitalismo Tecnológico Nacional. Y la verdad que hoy vino un amigo de invitado para tener una charla. Vamos a homenajear un poco al colega Tomás Rebord, una charla sesuda para pensar y pensarnos qué es esta intersección entre tecnología política, geopolítica, que está cada vez más candente y que está generando titulares en el mundo. Y me parece que la Argentina está mereciéndose cada vez más una conversación profunda sobre estos temas. Pedro Rosenblatt, bienvenido a La Última Frontera. Hola Santi, muchas gracias, muy contento de estar acá. Gracias por la invitación. Es un programa que veo, del cual aprendo mucho y al cual vengo con la extrema preocupación de no parecer un idiota, que es lo que le pasa a uno cuando habla de temas de los cuales toca de oído. Entonces vine más que nada con preguntas. Preguntas es las que tenemos todos, Bien. me parece. No quiero dejar de pasar simplemente en este inicio del programa nuestro agradecimiento, como siempre, a nuestros amigos de Globant, que como todas las semanas hacen el informe de las Tech Trends. Aquí en este código QR mágico van a poder acceder al último reporte sobre inteligencia artificial generativa, hecho por la Globant International Corporation, la gran corporación argentina con más de 30.000 empleados en todo el mundo, presencia en 30 países y desarrollando tecnología de punta para el mundo entero, sponsors de la Copa del Mundo y de la Fórmula 1, Colapinto, el pueblo está contigo. Así que nada, arranco acá un poco con el contexto de Globant, Pepe, para preguntarte cómo te llevas con la inteligencia artificial. Mirá, con mucha curiosidad y con un sentimiento muy primitivo de ser minúsculo frente a algo que estoy descubriendo y que me doy cuenta que el techo no está ni cerca, no solo de ser descubierto por mí, sino de ser descubierto. Trato siempre de escaparle a lo que sería la tecnofobia, ¿no? Claro. Y a pensar que eso nos va a comer, a dominar. ¿Sos tecnooptimista, como dice el presidente? No sabía que existe el término, pero sospecho que sí. O sea, entre tecnofóbico y tecnooptimista, supongo que habrá una tercera posición y por ahí... Vamos siempre por la tercera por posición. ahí me debo estar ubicando, ¿no? Obviamente sobre todas estas cuestiones me surgen muchas preguntas. Tengo sí personas cercanas, tengo un primo muy nerd, muy estudioso y sobre todo muy apasionado, que me parece que es una condición que engloba a varias de las personas que tienen vinculación con la inteligencia artificial, que es, la pasión, ¿no? ¿Usás ChatGPT en tu rutina diaria, cotidiana o no tanto? Muy poco, y recién este año estamos tratando de incorporarlo al trabajo de Gelatina. Claro. Digamos, a partir de una reunión que tuvimos en la cual alguien hizo una pregunta muy concreta que es, bueno, ¿y qué lugar tiene la inteligencia artificial en Gelatina? Y la respuesta fue ninguna. Y bueno, nos encontramos frente a una inquietud que es de qué manera esto puede mejorar nuestra producción de trabajo, ¿no? Claro. No de qué manera esto puede reemplazar a las personas que trabajan en Gelatina, sino de qué manera puede ayudarlas a que lo que tardamos una hora en hacer, a potenciarlas, lo podamos hacer en 10 minutos. Usamos ChatGPT para algunas cosas concretas, como por ejemplo, si viene un invitado, quizás ChatGPT nos ofrece una primera aventura de preguntas que después tiene una curaduría, pero como para empezar, para no tener la hoja en blanco. Claro. Si tenemos que hacer algún PNT, por ejemplo, también se lo podemos pedir a ChatGPT, o algunas cosas muy concretas como alguna comunicación por mail, pero es algo más institucional de Gelatina que yo personalmente, digamos, no tengo el hábito de entrar a ChatGPT a resolver alguna cosa. Yo me acuerdo antes de que nos conociéramos, pero yo ya te conocía. La tecnología tuvo un lugar un poco en tu inserción en la conversación social hace muchos años atrás con Pibe Trosco. Claro.
El viejo y querido Pibe Trosco. Sí. Que en el viejo Twitter. En el viejo En el viejo, ¿te acordás cuando era el Twitter? viejo hospital de los muñecos. Fue como uno de los primeros fenómenos de una cuenta anónima, graciosa, satírica, que comentaba sobre política, que generaba ruido. Esto ya hace más de 10 años atrás, calculo. 2012. 2012. Mirá cómo pasa el tiempo. Tremendo, Y en el Twitter contemporáneo, si hacemos una comparación en lo que es el X de hoy en día con Elon Musk y todos los quilombos, de repente tenés cosas como el Gordo Dan o no sé, las diferentes hordas tuiteras de un lado y del otro que de repente marcan agenda y generan muchísima reacción, que ya no es solamente la sátira, sino que tiene un impacto político real. ¿Qué cambió? ¿Qué ocurrió con las redes en todo este tiempo desde tu punto de vista como alguien que viene de la militancia política, con mucha vocación en un plano más del activismo y de la militancia y demás, y que de repente en la calle digital cobró como un protagonismo inusitado, y sobre todo en este último tiempo a partir de Milei, más como, de hecho yo diría, Milei es un presidente tuitero. Claro, sin duda. ¿Qué está pasando desde tu punto de vista con las redes? Mira, voy a tratar de pensar en dos planos. Uno, qué me pasó a mí, y otro, también, preguntas sobre lo que está pasando. Si en lugar de acá el estudio fuese el de Caja Negra y me estuviese preguntando Julio Leiva cuál fue, si vamos a la Caja Negra de tu vida, cuál fue el momento que te... creo que el Pibe Trosco fue un antes y un después, porque fue la primera vez que yo empecé de alguna forma a... encontrar la manera de tener algún tipo de incidencia en la discusión pública. Era muy tuitero yo desde mi cuenta personal, y encontré en el anonimato y en la sátira y en el humor político, si se quiere, una forma de lograr potenciar lo que tenía para decir. También con el diario del lunes y con el paso del tiempo me doy cuenta que hay algo de ese anonimato que a mí me generó alguna incomodidad. De hecho, fue lo último mi última experiencia en Twitter. Yo no tengo Twitter. Desde el 2014 que no tengo Twitter. Mirá. En el celular, no entro a Twitter. ¿Te afectó psicológicamente a ser en anónimo? No sé si me afectó psicológicamente, pero sí vi que desarrollaba un costado quizás un poco más cínico del que me gustaba para formar parte de la discusión pública, ¿no? Y aparte también el anonimato es un vicio. Y se me estaba volviendo un vicio decir cosas que después yo no podía bancar. Claro. Como Pedro. Y por otro lado, la vanidad de decirle a algunas personas, este soy yo. Entonces estaba como en una encerrona, ¿no? En la que anónimamente era muy altanero, que no es el tono que suelo tener, que por otro lado ese anonimato estaba cada vez más afectado y amenazado por la vanidad que a mí me producía a los 22 años decir, claro, soy yo. Sepan que soy yo el que está haciendo esto, y por otro lado... Pero sí tuve ahí los primeros encontronazos con la dirigencia, ¿no? En aquel momento, quien era gobernador de Santa Fe, Hermes Wiener, tenía como un enfrentamiento con el Pibe Trosco, y el Pibe Trosco con Hermes Wiener. El viejo Trosco con el Pibe Trosco. Exactamente. El ex embajador en España, Ricardito Alfonsín, también era como muy amigo del Pibe Trosco. Little Richard. Y también me empecé a tener contacto con la voluntad de un sector de la dirigencia o de la militancia de intervenir en la discusión pública o de operar en la discusión pública a través de cuentas que tuvieran impacto o relevancia. ¿Qué fue pasando a partir del 2012 para acá? Bueno, claramente las pantallas fueron ocupando un lugar en nuestra vida mayor al que tenían en aquel entonces. Es difícil pensar que yo pasaba 8 o 9 horas por día mirando la pantalla. Hoy tampoco, pero responde a un ejercicio prácticamente, a una voluntad de tratar de tener espacios en los cuales estoy en la pantalla y tratar de tener espacios en los que no, o por lo menos no en esta, sino en una un poco más grande para ver una película o para despejarme un poco. La pantalla social, que se perdió un poco, ¿no? Claro, la que pantalla de llegar a la noche a mi casa y poder compartir una serie o una película. Y no la pantalla que nos tiene a todos alienados. Tal cual. Y me parece que lo que pasó, pienso, o trato de preguntarme, si lo que pasó no fue que las plataformas, que son claramente instrumentos o construcciones del mercado, empezaron a producir subjetividades que antes estaban moldeadas principalmente por el Estado,
y que hay un sector de la política del cual formo parte que me parece que le costó mucho más entenderlo o verlo que a otro, y que las consecuencias están un poco a la vista, ¿no? Creo que en aquel entonces nuestra batalla cultural estaba muy alrededor de la ley de medios, que era ley de servicio de comunicación audiovisual, tele y radio. No se discutía en aquel entonces las plataformas digitales. Ni estaba en el radar. Ni estaba en el radar, y recuerdo que en aquel entonces se pensaba o se decía que había, voy a decirlo mal y pronto, ¿no? Como en cada canal o en cada televisor un militante de derecha, vamos a decirlo, Claro. o gorila o antiperonista. Siguiendo esa línea de pensamiento, hay algunos compañeros, no quiero decir equivocadamente, pero que yo no comparto, la idea de que ahora hay un militante de derecha en cada pantalla, ¿no? Como que las plataformas están moldeadas contraria a nuestros intereses. Sí, obviamente, quienes pensamos que hay que trabajar y militar por un país más justo, tenemos un interés que no es el que tiene el que formó las plataformas. O quizás sí, no son de este país probablemente, pero son cosas que me interesa por lo menos intentar pensarlas. Ahora, ¿de qué manera nos vinculamos entre la política y las plataformas digitales? Evidentemente es algo que está generando muchos problemas, porque todavía hay un sector importante de la dirigencia o de la militancia que lo entienden como una vía para comunicar, ¿no? Y no como una doble vía de comunicación. No, y como una expansión de la psiquis prácticamente, ¿no? O sea, vivo acá. Claro. No comunico. No es que vivo afuera y vengo acá a comunicar. Claro. Hoy voy a estar en La Plata. Interactuamos ahí. Interactuamos, pensamos, nos moldea seguramente una forma de reflexión, de comunicación, de diálogo, de discusión política. No existen los espacios para pensar esas cosas en la política, a lo cual alguien podría decirme, y no, flaco, tenemos 60% de pobres, la verdad que no vamos a discutir las plataformas digitales. Bueno, quizás no todos en la Argentina hagamos lo mismo, y quizás espacios como este sirven para pensar, bueno, de qué manera, para no ser fóbico ni paranoico, ni Claro. decir, esto nos va a matar. No, porque aparte, ¿qué vamos a hacer? Cerremos, ¿Qué hago? ¿Me peleo censuremos. con la inteligencia artificial? Claro. No, tiendo a pensar que la inteligencia artificial va a permitirnos agrandar la torta, y en todo caso lo que el peronismo debería pensar es de qué manera discutimos la distribución de esa torta, que podemos pensar que va a ser más grande, porque podemos producir mejor, podemos trabajar mejor. Quiero pensar eso. Lo otro es colocarme en un lugar en el que claramente voy a perder, porque esto no es la decisión de uno, no es que Elon Musk apretó un botón, esto es algo que está pasando, y que me está pasando, y te está pasando, y nos está pasando a los que están mirando. Sí creo que las plataformas o las redes tienen una dinámica o una velocidad que muchas veces nos impiden o nos dificultan, o tienen una tendencia, una inclinación a acelerar algún proceso, y la reflexión en algún momento necesita una pausa. Venimos de un momento en este año que fue para mí bastante simbólico en términos de lucha de poder, porque es Estados Unidos, porque es Brasil, porque es Elon Musk por un lado, Elon Musk, como dice Maduro, y Lula da Silva del otro, un Elon Musk con una línea libertaria, sacándose fotos con Milei. Lula, creo que indudablemente el gran líder progresista de Latinoamérica, y se trenzaron, ¿no?, en esta pelea en Brasil, donde durante unos días se bajó el acceso a Twitter para que terminara X pagando alguna serie de multas. Y esta tensión entre los estados y este tecnofeudalismo, tecnocapitalismo que no reconoce fronteras, es una tensión que va a ir, que siempre estuvo en algún punto, la globalización, ¿no?, y los intereses soberanos de cada estado. Sí. Pero, ¿qué pasaría si en Argentina de repente vos, hoy creo que en Twitter debemos tener por abajo de las patas más de 5 millones de usuarios, en Argentina 10 millones de usuarios, un número ya considerable, marca agenda, influye. Sí. Y al mismo tiempo cerrar algo así, ese canal de debate se generaría, yo creo que mucha gente saldría a la calle. Y al mismo tiempo es verdad que hay Elon Musk en su prédica de la libertad de expresión, en algún punto también lo que ha demostrado es que tiene claramente un sesgo ideológico que ha marcado
preferencias de un candidato por sobre otro, incluso en Estados Unidos, este año apoyando a Trump por sobre Kamala Harris. Es como una situación bastante compleja la de conciliar los intereses nacionales con el avance tecnológico que no reconoce fronteras. Es una discusión bárbara. A la única dirigente que le escuché alguna reflexión o alguna verdad o un intento de verdad sobre este tema es a Elisa Carrió. Mira. En una entrevista que le hicieron Tenenbaum y María O'Donnell en Cenital, como es ella, ¿no? O sea, Elisa es genial. La verdad que es genial. Sí, la claro. gorda después de tantos años está de vuelta. Y eso es lo mejor. Sí, está de vuelta. La gorda está de vuelta. Todo me chupa un huevo. Y creo que para determinadas reflexiones le debe servir. Fuera del poder está bien. El otro día leí unos compañeros que incorporaban un concepto que es la... quizás lo digo mal, pero algo así como la tecnoglobalización o la tecnopolaridad y pensar esta tensión entre los estados y estas empresas o estos empresarios, si se quiere, porque la discusión por ahí es más con Elon Musk que con Twitter, que es una tensión obvia, lógica. Se lo pregunté, estuvo hace poco Daniel Haddad en Gelatina y le pregunté y su respuesta me sorprendió. Me sorprendió porque desde el prejuicio uno supone que quien dirige Infobae va a estar más cerca de Elon Musk que de Lula. Y sin embargo me dijo, me parece bien lo que hizo Brasil, porque la verdad que en cualquier lugar del mundo los estados tienen leyes y quien no se adecue a esas leyes tiene que sufrir alguna consecuencia o pagar algún costo. En la Argentina pasaría algo similar. Seguramente en la Argentina con este gobierno no se tomaría la misma medida. Y me parece que por eso hay que animarnos a pensar que no es un descanso cuando Milei se saca fotos, o cuando Elon Musk se saca fotos con Milei, o cuando Mark Zuckerberg se saca fotos con Milei. Obviamente incurro en el meme porque formo parte de esa discusión memética y me puedo cagar de risa, pero tratando de pensar un poco más allá, la discusión que se ve entre Elon Musk y Brasil es que él debe necesitar, querer, soñar con que los estados no lo limiten de ninguna manera, más allá de cuestiones impositivas, de guita, que no lo limiten. Algo similar debe querer, quizás estoy diciendo una boludez y te lo pregunto, debe querer Mark Zuckerberg que los estados no lo limiten. Pensé que ibas a decir otro Marcos. No, también, exacto, bueno, probablemente. Y Milei lo que les viene a ofrecer es un relato desde el Estado diciendo coincido con ustedes, yo no tengo que limitarlos. Entonces no es que Milei se va a Disney a sacarse fotos cual groupie con sus ídolos, sino que efectivamente él sostiene una narrativa que es muy importante para quienes conducen estas megacorporaciones tecnológicas. Quizás dijo una estupidez muy grande, porque realmente tengo muchas dudas con respecto a este tema, y por eso tenía muchas ganas de venir acá, porque te escucho, te leo, te sigo. Es un tema que me apasiona y al cual de alguna manera siento que me voy a dedicar toda la vida, que es esta cruza entre las redes y la política. Y de qué manera hacemos para que la discusión política tenga cierta pregnancia en la discusión en redes, pero por otro lado no subordinarla a la dinámica de las plataformas, ¿no? Porque si no, tengo que buscar la manera de hacerte quedar a vos como un idiota, porque cuando discuto con vos en Twitter, no estoy discutiendo. Claro. Estoy discutiendo y lo ve todo el mundo. Claro. Es todo postureo. Es todo postureo, exactamente, lo cual en algunos momentos me parece que es entendible y aceptable. Digo, faltan 2 semanas para las elecciones y bueno, estamos en esa. Sí. Pero bueno, hay otros momentos, sobre todo ahora que estoy transitando una derrota no electoral, no solo electoral, sino sobre todo política, muy importante, que te lleva a guardar un poco la cola y hacerte más preguntas que grandes afirmaciones. Seguramente en Argentina no pasaría lo que pasó en Brasil. ¿Vos qué pensás de lo que pasó en Brasil? La verdad que es algo que se lo puede mirar desde un montón de ángulos, ¿no? Me parece que estamos en un momento donde las soberanías de los estados nacionales están medio en jaque por el auge de este tipo de redes, y este debate era medio secundario hasta hace poco. Yo, por ejemplo, si miras la torta publicitaria, yo recuerdo en los años 2000 o en los años 2010, la parte digital siempre era un 10-15% de la torta publicitaria y el grueso iba a televisión, radio, medios tradicionales.
Hoy la torta publicitaria, y lo vemos con los fenómenos tipo Olga, Luzu, bueno, Gelatina es parte de todo ese fenómeno, Gelatina con un modelo de suscripción que me parece que le da cierta independencia de criterio, los productos más comerciales, estilo Olga, Luzu y demás, se han vuelto el mainstream de repente porque los que pautan ven que las audiencias están ahí, las métricas de confiabilidad que dan las plataformas digitales son mucho más transparentes que con la métrica de Ibope o de las formas antiguas en las que se sondeaba qué es lo que consume la gente. Y la verdad que si miras el demográfico de 15 a 30 años, el grueso de la población que vota en Argentina, que es una población joven, contrario a lo que pasa en Europa, el grueso de nuestros votantes son gente joven y la gente joven está en TikTok, está en Twitter, está en Instagram y eso es el mainstream. En algún momento eso se volvió el mainstream y creo que Milei en algún punto es como un hito. Creo que lo vimos el año pasado en las elecciones, que estaba Horacio en todas las provincias del país empapelado y de repente... exacto, sí, en todas las provincias. En todas las provincias y todos los candidatos tradicionales y Milei, que no estaba en ningún lado, terminó ganando la elección. No, y hay 7 provincias a las cuales no fue y ganó. Te cuento desde este lado lo que la dirigencia dice, o por lo menos dijo, y sospecho, imagino, dirán también en las próximas elecciones, es hay que redoblar los esfuerzos, ir casa por casa, timbre por timbre, puerta por puerta, barrio por barrio, plaza por plaza, ¿no? Seguramente en un tono un poco más puerta por puerta. No creo que haya que no hacerlo. Creo que evidentemente no alcanza. Claro. Porque Milei no hizo timbre por timbre, puerta No por puerta, casa por casa y ganó holgadamente el balotaje. Coincido que el mainstream se trasladó no solamente de lugar, sino también de volumen, ¿no? Sí. El mainstream de hoy, cualquiera de los canales que nombraste o cualquiera de los tuiteros más importantes, no representa lo que eran Tinelli o Susana en los 90. Que concentraban. Tal cual, digamos, no hay un Tinelli y un Susana porque mi abuela nunca miró Luzu. Tinelli te colocaba un gobierno en el 95 con Menem y te bajaba un gobierno en el 2001 con De la Rúa. Tal cual. Con 3 movidas en Videomatch. Entonces, está trasladado el mainstream sin duda. Me imagino que hay 1 o 2 periodistas en la Argentina más influyentes que el Gordo Dan. Me imagino que si al Gordo Dan le ofreces conducir un noticiero te va a decir que no, y que si a cualquier conductor de noticiero le ofreces el grado de influencia que tiene el Gordo Dan te va a decir que sí. Eso cambió completamente. Incluso hay cosas virtuosas para decir de eso y cosas seguramente un poco más problemáticas. Digo, el jefe de redacción del diario Clarín trabajó 30 años para llegar a ser jefe de redacción del diario Clarín. Escribió 400.000 notas, chupó 400.000 medias, seguramente, y el Gordo Dan desde su casa logró poner un presidente por Twitter en sus términos, ¿no? Como lo dice él chicaneramente. Es una Argentina medio cyberpunk, ¿no? Como, sin duda. ¿Qué está pasando? Y creo que hay una diferencia entre él y otros tuiteros libertarios, que es él pone la cara. Sabemos que se llama Daniel Parisini, sabemos su rostro, conduce un programa todos los días, entonces me parece que es algo distinto a esas cuentas anónimas que de repente ponen tu cara, tu dirección. Sí, el doxeo. El doxeo. Eso es bastante horrible de las redes también. Eso es pegar abajo de la cintura. No, y es bastante cobarde también, ¿no? Porque uno puede decir una boludez, el Gordo Dan debe decir muchas seguramente, pero lo dice con su cara. Sí. Sabemos dónde está, no lo digo físicamente, ¿no? Digo, sabemos quién es. Pon el cuerpo. Bueno, claro, ahí mirá lo baja que está la vara, ¿no? Decime quién sos. Yo me niego a discutir con personas que no sé quiénes son. Y no quiénes son, no te conoce nadie, vos no sos famoso, sino cómo te llamás, dónde, digamos, dónde trabajás, que sos estudiante, sos de porteño, sos jujeño. No, soy @vengador keynesiano. Bueno, el tema es, a veces cuando me ha pasado, por ejemplo, interactúas con el Gordo Dan en Twitter, o él te responde un tweet y te caen 5.000 anons a pegarte, a ponerte like o retuitear o lo que sea. Y es como el movimiento orgánico de toda esta gente que está conectada, que está organizada digitalmente. Yo sospecho que hay cuentas de Telegram donde se coordinan para después ir a Twitter y ahí como se mueven en el espacio digital que está dentro de nuestras pantallas. Ahí está este dilema entre, bueno, libertad de expresión, garantizar que en la sociedad se pueda decir todo, y al mismo tiempo este límite del hostigamiento, el doxing, el fake news, como hay un debate una cornisa muy sinuosa entre la censura y la libertad de expresión y todo esto que ocurre en el medio.
Y no me parece un tema tan fácil. Lo de Brasil estalla en algún punto por la investigación de lo que fue la avanzada sobre el Palacio de Planalto, donde la justicia empieza a investigar si efectivamente hubo o no un intento de golpe de Estado. Y obviamente hay un sesgo ideológico, si fue la gente de las patotas digitales de Bolsonaro, quiénes eran, qué estaban haciendo, cómo se hay un argentino involucrado también, ¿no? Sí, Cerimedo. Exacto. Y un argentino involucrado. Siempre. Que está donde haya Donde quilombo. haya un quilombo, estamos nosotros. Y que está ligado, obviamente, también a las patotas digitales de Milei. Y a mí me sorprende mucho que de repente el choque, la guerra cognitiva, la guerra desde el punto de vista del uso de tecnologías de la información, apelando a la psiquis de la gente, Claro. capturando las voluntades de los votantes. Y en los países como el nuestro, el consumo de redes o sea, esto en Europa no ocurre porque la población está envejecida en Europa. El problema que hay en Europa, ahora que estuve en España hace poco, es cómo hacemos que la gente tenga más hijos, porque hay una especie de degradación de baja poblacional grave, pues es una población que está envejecida. Pero en América y Argentina, que tiene mucho futuro, la población es joven, considerablemente joven, y esto avanza a pasos mucho más acelerados. Entonces o sea, ¿qué vendrá? ¿Cómo será el post-mileísmo? Es algo que me empieza a intrigar también. Hoy ya estamos en épocas de un tuitero presidente, un tuitero iracundo, troll, que retuitea 500 mensajes por día. Pero viste que es un péndulo en algún punto de la política. Yo lo que he visto en 40 años, tenías menemismo y de repente vino de la Rúa la cosa sobria. Tuviste la cosa sobria, no funcionó, después volvió el peronismo, un poco más de rock and roll con Néstor. Después, y estos péndulos de 20 años. Y la verdad es que es un momento de cambio acelerado. Tiendo a pensar, y arrojo la pregunta porque no estoy seguro, que es una palabra que está muy en baja, está muy bearish, diría Maslatón. Y ya la digo y me da pena decirlo, pero siento que las dinámicas de discusión digital atentan contra la construcción de algún tipo de consenso. Y no el consenso entendido como todos tiremos para el mismo lado porque somos todos argentinos, tiremos de la misma, tiremos todos tiremos todos de la misma soga por lo menos. Aunque sea vos para allá y yo para acá, pero por lo menos establezcamos determinadas reglas en la cual seguramente haya algunas diferencias que tengamos. Ahora, hay determinadas cuestiones en las cuales nos tenemos que poner mínimamente de acuerdo. Algo muy elemental, como por ejemplo, defender nuestro territorio, para lo cual necesitamos fuerzas armadas que estén sólidas en Argentina, defender nuestros recursos naturales. Si se van a explotar, pensar de qué manera el Estado va a intervenir ahí, de qué manera eso va a repercutir en una mejora para las comunidades que viven alrededor de esos recursos, pues la verdad que... digamos, yo no estoy en contra para nada, al contrario, no creo que haya muchos países que se hayan desarrollado sin explotar sus recursos naturales. Sí creo que es mentira que la única forma de explotarlos sea sin ningún tipo de intervención estatal, ¿no? Porque si no, las inversiones no vienen. Creo que eso, cuando uno mira los números, termina siendo bastante alejado de la verdad. A mí me da la sensación que si el Estado no interviene y no trata de jugar un rol, Argentina queda condenada a la cosa extractivista donde, viste, las vaquitas son ajenas. Sí. Y no terminamos de desarrollarnos como país. Que eso es una de las cosas que yo en mis años viviendo afuera y leyendo mucho, yo leí mucha historia argentina en los 10 años que viví fuera de la Argentina. Y como que de repente la pude mirar con ojos deconstruidos. Como dije una vez en tu programa, soy un gorila deconstruido. Gran declaración, Mati, me regalaste un título buenísimo. Fue muy fácil titular esa nota. Y es algo muy real, porque he leído mucha historia de nuestro país y me volví a enamorar de la Argentina. Viviendo en Madrid conocí a argentinos de todos los colores. Y siento que en algún punto el peronismo, que es el gran fenómeno argentino del siglo XX, tenía una mirada tecnológica, tuvo una vocación tecnológica de desarrollar, no sé, desde el pulqui, el justicialista, energía nuclear, una mirada estratégica, industrializar el país. Y hoy, digo, ¿cuál será esa mirada en el siglo XXI? Porque pasamos de la era industrial a la era de la información,
Argentina produjo, creó, gestó un Mercado Libre, que es la empresa más grande de Latinoamérica. El otro día leía que Mercado Libre tiene un valor de mercado de 100.000 millones de dólares. El Producto Bruto Interno de la Argentina es 600.000 millones de dólares. Es decir, Mercado Libre es un sexto el PBI de la Argentina en términos de impacto. Y es como... Y al mismo tiempo no hay a mí una cosa que me frustra mucho es que no hay un puente de diálogo y de entendimiento entre lo que fue o lo que es la Argentina peronista y lo que es la Argentina tecnocrática, Mercado Libre, emprendedora. Quizás las incursiones de Marcos en Twitter dinamitan esa posibilidad también, porque desde el prejuicio uno debería suponer que yo a Galperín lo odio, y la verdad que no me pasa eso para nada. Me encantaría que haya 10 Galperines en la Argentina, 20, porque como vos estás señalando, un sexto del PBI de la Argentina está representado en lo que vale Mercado Libre. Arrojo la pregunta si quizás a quien no le convenga que haya 10 Galperines es al propio Galperín, la verdad que no lo sé. Sí estoy seguro que hay en la dinámica tuitera algunas inclinaciones que dinamitan cualquier diálogo, ¿no? Sí. Incluso, ¿no impresiona un poco cómo a veces hasta el más poderoso es un pibetrosco también? Absolutamente. ¿Y cómo lo ves? Digo, yo no tengo Twitter. No me peleo en Twitter. Si alguien me putea en Twitter, no me entero. ¿Sos feliz? Soy feliz. Y tengo un grado de responsabilidad mucho menor al que tiene Galperín. Y muchas veces lo veo a él discutiendo, que también tiene todo derecho y tiene tiempo, por supuesto que haga lo que se le cate el culo, pero respondiéndole al vengador alfonsinista, respondiéndole, y bueno, armá tu empresa, y digo, wow, qué loco cómo nuestras propias vanidades, nuestras propias inseguridades se nos cuelan a través de las redes sociales de formas que me imagino que en ese día a la noche habrá dicho, qué boludo, tengo necesidad. Tengo necesidad de hacer esto, como te debe pasar a vos cuando... A mí me pasó tantas veces eso. No ¿Por qué me metí? No creo que muchos disfruten eso, ¿viste? Vos, Santisiri, porque sos un hijo de puta. No te quedás bien después de eso. Estás en el baño cagando, contestaste, después te fijás, tiene 3 followers. Digo, ¿qué hago contestándole a 3 followers? Tal cual. Y me gusta esto que decís, porque creo que ahora que hay como una tendencia que me parece positiva, volver a pensar el peronismo doctrinariamente y volver a conectar con esos valores fundantes del peronismo, creo que más que a las respuestas deberíamos tratar de hacernos las preguntas que se hizo Perón en el 43, ¿no? Y por qué llegó a esas respuestas, pero son las preguntas las que motorizaron esas soluciones que encontró para los problemas que tenía la Argentina. Los problemas que tenemos hoy son compatibles con los que teníamos en el 45, hay muchos que sí, y hay otros nuevos, absolutamente nuevos. Y vuelvo a la discusión de la ley de medios. Discusión que salió mal, ¿no? Salió mal. Uno podría decirme, no, bueno, pero después de la ley de medios toda la Argentina supo quién era Clarín. Bueno, quizás sin saberlo seguías gobernando, no sé. Yo siento que cambió mucho la mirada que tenemos todos los ciudadanos con respecto al periodismo. Hoy sabés, ponés 5N, vas a tener una mirada, pones La Nación Más, vas a tener otra mirada. Y ya nadie consume, ¿viste?, un canal presumiendo objetividad periodística. Sí, ni hablar. Yo también te puedo decir que militaba en una unidad básica y me pasé el 2012 repartiendo unos volantes que hablaban del 7D, el 7D, el 7D. Y fue el 7D. Y el 8D yo me sentí el hombre más idiota de la Argentina. Porque aparte yo militaba en el mismo barrio durante todo el año, y las personas que te cruzan, digo, la vieja que sale el sábado a hacer las compras, probablemente si sale este sábado a las 11 de la mañana, el sábado siguiente a las 11 de la mañana sale 11:15, o sale 11:30, y creo que nos sobregiramos un poco en una batalla cultural, que lo peor que te puede pasar en ese caso es haberla perdido de una forma tan estrepitosa. Pero lo que iba no era estrictamente a eso, sino a que esa discusión estaba completamente afuera. Y me parece que hay muchas cosas que están moldeando nuestra manera de vincularnos, o incluso el propio vínculo entre el Estado y la sociedad, o entre la política y el mercado, que están muy moldeadas por las plataformas digitales, y que aunque tengamos prioridades mucho más urgentes en la Argentina, no podemos dejar de pensarlas y de discutirlas. Y a mí me interesan particularmente, y soy bastante ignorante en la materia, por eso trato de escuchar. Y en este programa escuché un concepto que me gustó por lo menos para empezar a pensar, que es esto que hablaban con Juan Ruoco de la soberanía cognitiva. Ah, qué capo, Juan, sí. Bueno, eso me encendió una alarma, ¿no? Sí. ¿Qué es la soberanía cognitiva? ¿Qué estoy haciendo yo
cuando estoy frente a esta pantalla? ¿Estoy simplemente perdiendo el tiempo? Seguramente no. Defiendo perder el tiempo, me parece que es algo que uno tiene que hacer, ¿no? Defiendo la posibilidad de no estar trabajando todo el día. Ahora, cuando yo estoy mirando la pantalla, estoy siendo moldeado, intervenido. Algo que, como vos decís, lo sabemos cuando miramos la tele, pero esto es algo mucho más personal, porque la tele no sabe quién soy yo, y el celular sí. Sabe perfectamente quién soy, qué me gusta, qué no me gusta, que incluso sabe mis profundidades más oscuras. Y la inteligencia artificial va hasta captar una parte de lo que es tu corporalidad como ente viviente, porque va a empezar, hasta puede hablar como vos, puede interpretarte a vos, puede interactuar con otros en nombre tuyo. Y eso, hoy estamos discutiendo redes sociales, pero la discusión de inteligencia artificial vinculado a la percepción, a cómo los medios moldean a la sociedad está a la vuelta de la esquina también. Y esa es mucho más monstruosa también. La inteligencia artificial tiene un componente que Argentina va a tener que plantearse seriamente, yendo a las preguntas que se haría el general si estuviera vivo hoy, que es esta idea de, vos tenés la inteligencia artificial, Estados Unidos apunta a desarrollarla haciendo sus modelos como ChatGPT, Cloud, los diferentes modelos generativos que están compitiendo por liderazgo en el mercado. Europa, que siempre tiene la postura de regular, tratar de regularlo todo, y China, que es como una mirada totalitaria, es como, bueno, todo centralizado en las manos del poder comunista. Y Argentina, en ese debate global, hoy con la postura del gobierno es no regulemos nada y hagamos que vengan inversiones al país para desarrollar inteligencia artificial. Lo que ya la Argentina le puede ofrecer eso es energía, vaca muerta, recursos de energía relativamente baratos como para poder armar data centers, abastecer, dar fibra óptica. Y eso es un poco la mirada extractivista, es como darle soja al mundo, le damos energía al mundo, mientras los modelos, los sistemas de inteligencia artificial se hacen afuera, que son los decisores de quienes deciden. O Argentina trata de construir sus unicornios, sumar valor agregado, industrializarse, construir sus mercados libres que puedan competir globalmente en esa nueva categoría que es la inteligencia artificial, que es complejo. El tema que tiene la inteligencia artificial es que tiende a la centralización, contrario a lo que es el Bitcoin o cripto, que tiende a la descentralización. La inteligencia artificial, para hacer uno de estos modelos estilo GPT, para empezar a hablar necesitas una inversión de $20 millones. Tenés que poner 10.000 placas a consumir todo Internet y empezar a entrenarse y a moldearla para ver y definir sus sesgos para ver cómo compite en ese mercado. Y no es un mercado que pueda entrar un pibito en un garage de su casa haciendo un sitio web como ocurrió con la web. Entonces hay una cuestión ahí como que no es fácil de repente empezar. Esa liga es un poquito más extraña a lo que fue la web o otras. No, de lo que seguro no estoy de nada, pero la pregunta que me hago es si deberíamos desde el peronismo tratar de esforzarnos un poco por achicar las distancias que muchas veces están mediadas por los prejuicios o por esto de que debe haber 400.000 peronistas por día puteando a Galperín, diciéndole gorila de mierda. Entonces, para él debe ser fácil pensar que el peronismo en sí lo rechaza, y tratar de pensar un concepto que vos hablás mucho, que no es tuyo, ¿no? Pero vos hablás del capitalismo tecnológico nacional. ¿Digo bien? Muy bien. Capitalismo tecnológico nacional. Bueno, no sé qué, pero estoy seguro que hay algo, ¿no? Hay algo, ¿no? Porque sin conocer a los actores, tampoco tengo duda que en la Argentina hay... En términos humanos y cognitivos, personas que se destacan muchísimo. Algunas tengo la suerte de conocer y seguramente a la inmensa mayoría los ignoro, pero sé que el argentino se destaca en esas cosas. Bueno, ¿de qué manera, digamos, ya que estamos en una situación de una crisis realmente asfixiante, que estamos... Quizás hay algo bueno que generó el gobierno de Milei, que es la posibilidad de discutir todo, ¿no? Porque él viene a discutir todo. En su ánimo refundacional, que para mí esconde de alguna forma cierto desprecio por la historia argentina, porque uno no quiere refundar aquello que le da orgullo, ¿no? No, quiero refundar mi familia. Sí, quiero seguir Quiero ser Alemania, quiero ser Irlanda. No quiero ser Alemania, Irlanda. No. Argentina pero sí, está bueno. Creo que primero volvió a incorporar
las ideas a la discusión política. Ujú, Me parece eso que es verdad. me parece que está bueno. Ujú. Y nos da nosotros la posibilidad de discutir esas ideas. Bueno, y seguramente en este modelo productivo que estamos tratando de pensar, de discutir, de desarrollar, hay algo con el capitalismo tecnológico que todavía no nos pasó por arriba. O quizás sí, Santi, vos me decís, no, ya estamos tarde, gente. ¿Sabes qué? Ya ¿Sabes qué estamos tarde, siento? ya nos... Que es algo que creo que siento que en Argentina andaría muy bien, y de hecho anda bien cuando Argentina se mete en esas categorías. En el mundo del software, históricamente en el mundo del software, siempre estuvo esta disyuntiva entre lo que es el software propietario, Microsoft, por ejemplo, o las compañías que escriben el programa, te dan a vos el código de máquina para que lo puedas correr en tu computadora, pero el código fuente, que es lo que entienden los programadores, la receta de cómo se hace el programa, es totalmente privado y cerrado bajo 4 llaves y de propiedad exclusiva de la corporación o el programador o el innovador que hace esa tecnología. Y obviamente ese es un modelo capitalista que desarrolla la herramienta en pos de buscar un beneficio, venderla. Es lo que ha hecho a Microsoft la potencia que es con Windows, por ejemplo. Y la alternativa a eso, la reacción a eso en algún punto fue lo que se llama el software de código abierto, que es software hecho comunitariamente, libre, gratuito, donde el código fuente, la receta del programa es compartida y la comunidad con programadores de todo el mundo contribuyen, se coordinan y se organizan para poder hacer software de código libre. Se creía en los 90 que era mucho más competitivo el software de código cerrado que el de código abierto. Hoy en día, los 2020, todos los servidores de Internet, y si tenés un Android, todos los Androids y demás, se fundamentan en el uso de código de software abierto, porque lo que se dio cuenta la gente es que era más efectivo cuando vos mantenés un software o tenés un problema o no te anda algo, es más efectivo ir a los foros donde tenés miles de programadores que contribuyen desinteresadamente. Entiendo perfecto. Que al soporte técnico especializado que tenés un indio que no tiene ni idea de lo que estás hablando. Perfecto. Entonces, Argentina en software, por ejemplo, Richard Stallman, que es el padre del software libre, vino muchas veces a la Argentina. En lo que son los protocolos de descentralización, Bitcoin, Ethereum, que son protocolos de código abierto también y que desafían el funcionamiento de la moneda, se hicieron muy grandes en la Argentina. Argentina es potencia mundial en cripto. Esto es algo que yo lo digo mucho y parece que exagero, pero es real. Es que es insólito, la verdad. Es insólito que seamos potencia mundial en cripto. El país se llama Argentina, que es el único país que está nombrado por la plata, ¿no? O sea, estamos diseñados para pensar financieramente, 200 años de país pensando biribiris económicos. Se nos tenía que dar en una categoría, evidentemente Bitcoin y cripto iba a ser una de esas categorías, pero ahí siento que Argentina tiene como un diamante en bruto para hacer ese capitalismo tecnológico nacional que es diferente del capitalismo tecnológico yanqui, que es el de la escuela de Microsoft, el de la escuela del código cerrado. Y nosotros, como no tenemos nada que ganar cerrando nuestro código, y somos una comunidad organizada, somos una sociedad solidaria que trata de desarrollar la virtud de cierto grado de altruismo, de preocuparse por los demás. Creo que eso es algo muy argentino, muy latino y muy argentino. Creo que ahí hay algo que haría que el capitalismo del sur, como dice Juan Rocco, para citarlo de vuelta, la civilización austral tiene algo para ofrecerle al mundo que es distinto a lo que vino del norte. Pero bueno, ahí es donde siento que a mí me gustaría hermanar con muchas de las retóricas históricas, como el peronismo, como el radicalismo, que son movimientos que han sido revolucionarios. O sea, no hay duda, el radicalismo de los primeros días era revolucionario frente al gobierno de la oligarquía, del establishment. Después vino el peronismo, que fue revolucionario frente a lo anterior. Y a mí siempre con los años fui entendiendo y queriendo aproximar esas posiciones, diciendo, miren lo que somos capaces en estos sistemas más abiertos, más descentralizados, y cómo podríamos hacer de eso una bandera política el día de mañana si la política pudiera incorporar estas... Es que ahí lo que pienso, seguramente lo cité mal, pero en su discurso de Asunción, el 25 de mayo del 2003, Néstor Kirchner habló, no recuerdo las palabras exactas, pero básicamente lo que dice es tenemos que promover ámbitos de cooperación.
porque sin eso es imposible, digamos, ¿no? Si no promovemos ese tipo de... insisto con esto, no lo digo con un ánimo larretista ¿viste? Esa cosa del consenso por el consenso mismo. Yo creo en el conflicto como una dinámica... El disenso es más interesante que el consenso. Total. Creo que el conflicto dinamiza y nos hace avanzar. Ahora, ese conflicto se tiene que dar en un marco y tenemos que pensar de qué manera podemos despojarnos de los prejuicios o de los intereses, incluso que en muchos casos hay que dejar de lado por lo menos en alguna instancia o por lo menos en su totalidad, ¿no? Y resignar alguna parte en pos de poder construir con otros. Estoy bastante convencido de eso, ¿no? Sobre todo, y esto lo hablamos mucho fuera del aire, porque... creo en la buena fe de los miles y miles de pibes o millones de pibes que votaron a Milei. Digo, no pienso que esos pibes quieren que los jubilados se mueran de hambre. Está tu hermano entre ellos, ¿no? Por ejemplo, entre tantos otros. Entonces, hay que tratar de alejarse de la idea de todo lo que está bien y todo lo que está mal, ¿no? Y este año es una discusión incluso que tengo al interior de la comunidad de Gelatina cuando invitamos a alguien que está por fuera de nuestro espectro ideológico y me dicen, bueno, lo único que falta, le están lavando la cara. Es como, mira, uno tiene sus convicciones firmes, lo cual te permite sentarte con cualquiera y no pensar que de esa forma me voy a mimetizar con el pensamiento del otro, pero también saber que el otro algo para decir tiene, ¿no? Y que el que tiene un campo y produce hace 80 años algo, y seguramente entiende mucho más de esa dinámica que yo. Entonces, obvio, yo voy a discutir la 125 o lo que haya para discutir de las retenciones, pero no voy a pensar que mi modelo va a ser el único que se pueda imponer en la discusión sobre la producción en la Argentina. Y digo el campo por decir algo, ¿no? Por decir algo. Ahora, lo que nos están faltando son ámbitos, porque creo que la principal plaza de discusión pública es Twitter. Soy bastante anti-Twitter, quizás me voy a ir de acá pensando, quizás un poco más de lo debido, ¿no? Como el que se quema con leche de una vaca y llora, y yo me volví como un anónimo que salí corriendo de ahí, y seguramente no es tan terrible, pero también tengo como ciertos reparos y tiene momentos lindos también. Seguramente Twitter tiene momentos lindos. Yo tengo como un enfrentamiento tácito con la casta intelectual tuitera que me resulta un poco... Te han ocupado, viste, cuando uno cede espacios de poder, vienen otros y los ocupan muy rápido. Claro. No sé quién está pensando esto del desarrollo del capitalismo tecnológico nacional. Yo te escucho mucho a vos y realmente te sigo y realmente me doy cuenta que hay algo. Y me gustaría poder pensarlo por fuera de las lógicas binarias, ¿no? De que nosotros queremos que eso lo hagas bajo nuestras leyes y vos querés hacerlo sin que nosotros te jodamos para nada. Bueno, seguramente habrá algo en el medio, ¿no? Claro. En donde tengamos que ponernos de acuerdo. Porque si no va a pasar lo que pienso que va a pasar, que es este gobierno se va a sumar a la lista de fracasos argentinos. Quienes nos oponemos a este gobierno vamos a celebrar ese fracaso durante un tiempo y después nos vamos a dar cuenta que aunque fracase el gobierno, hay ciertas discusiones que Milei instaló y que van a quedar, y que hay ciertos deterioros que producen determinadas políticas que van a quedar. Y lo mismo del otro lado, ¿no? Que es el famoso no vuelven más. Siempre todos vuelven en la Argentina, ¿no? Es que al final tenés que hacer el país con los argentinos, no puedes hacer el país con unos sí, con otros no. El país se gobierna para todos. Tal cual, sin duda. Así que bueno, no sé cuáles son esos ámbitos, pero creo que hay que fortalecerlos. Y en Gelatina, si se me permite un poco el autobombo, por favor. Tratamos de construir un ámbito donde se pueda discutir y pensar la política por fuera de esas dinámicas. No le escapamos a la joda, al chiste. Digo, no creo que eso tenga que hacerse siempre de manera solemne. El humor es muy importante. El humor creo que es muy importante y por lo menos es una forma de transitar la vida que yo tengo. Y en Gelatina tratamos de hacer eso, ¿no? Y creo que este año particularmente logramos consolidar un espacio al cual, no te digo, vienen todos, porque sería mentira, pero vienen varios. Y a mí me interesa escucharlos y generar un espacio, un ámbito donde se puedan expresar. Gelatina en algún punto también es parte de
de un ecosistema tecnológico que posibilita que se pueda hacer un canal de televisión. O sea, está YouTube, están las redes, o sea, se monta sobre el dispositivo de comunicación digital. Por eso me reinteresa pensarlo, porque no tengo duda que yo los próximos 10, 15 años de mi vida voy a trabajar de esto. Claro. Entonces quiero entender de qué estoy trabajando, ¿no? Porque hay una cosa un poco intuitiva en esta instancia, pero sospecho que en algún momento esa intuición va a evolucionar y se va a convertir en información, ¿no? Y en ese camino creo que estoy, o trato de transitar ese recorrido entre algo que me picó durante la pandemia, de pensar que había alcanzado cierto límite en mi trabajo en los medios tradicionales, que había algo para desarrollar en los medios digitales o en las plataformas digitales. Creo que fue un acierto. Todavía me muevo por esa intuición, pero esa intuición también me lleva a tratar de profundizar en el pensamiento y de comprender las dinámicas que me afectan. ¿Sabes qué me acordé? Hace unos meses atrás ya, me acuerdo de comer un día con Ofelia Fernández. Ofelia estaba interesada en tratar de entender nuevas formas en cómo los jóvenes, por ejemplo, hacen plata. Estaba con la idea de hacer un documental, un proyecto audiovisual. Lo hizo. Sí, sale pronto. Mirá, buenísimo. Sí. Buenísimo. Bueno, en parte de su investigación con todo eso me llamó y obviamente fuimos a comer y demás. Y me acuerdo que yo le contaba a Ofelia diciéndole, mirá, en Argentina, en cripto, por ejemplo, han ocurrido cosas extraordinarias. Le cuento una historia de Decentraland, que es un mundo de realidad virtual que tenía parcelas de tierra que eran NFTs, que se vendían, se subastaban a través de internet y de repente esas parcelas de tierra empezaron a tener valor y se construyó. En Argentina se hizo el mundo de realidad virtual de código abierto. Más grande del planeta. Más grande del planeta. Obvio. De hecho, hubo un año en que... Era obvio. Cuando Zuckerberg le cambia el nombre a Facebook a Meta y se quería meter full en el metaverso y demás, empezamos a ver que Zuckerberg estaba robando y copiando muchas ideas que venían de Decentraland. De hecho, el token de Decentraland en el mundo cripto. Y yo le contaba esto a Ofelia, y Ofelia me decía, la verdad que lo que me estás contando, yo que vengo de la militancia política y demás, me estoy sorprendiendo porque esto no llega a los ámbitos en los que yo me muevo. O sea, de repente toda esta revolución cripto que muchos chicos de Buenos Aires y jóvenes programadores y entusiastas de la tecnología viven esto yo lo viví muy intensamente, lo que es Bitcoin, Ethereum, Decentraland, motivo de orgullo de algo hecho en Argentina que compitió globalmente. Y decía, wow, Ofelia, que es un talento enorme de la política, con un montón de futuro, que vivió la vorágine como poquísima gente en su generación, que es la legisladora más joven de la historia y demás. Claro, en la vorágine de la diaria, de la política, de los problemas de la diaria, claro, no pudo tener el tiempo para poder formarse o entender esto, que ahora sí lo tiene. Ahí es donde veo que digo, wow, hay que lograr construir ese tejido. Absolutamente, Santi, estoy de acuerdo. Y te hago una pregunta, ¿las restricciones cambiarias fueron un motor para que el argentino se vuelque al cripto? Yo creo que los máximos instrumentos que hicieron que Argentina sea potencia en cripto a nivel mundial. El cepo y la inflación. Te juro por Dios. Fantástico. Es que yo lo sentí en carne propia. Yo me acuerdo cuando descubrí Bitcoin hace, no sé, el 2011, 2012, y estaba el cepo, y decía, esto es increíble, de repente puedo transaccionar con cualquier persona del mundo usando esta moneda virtual que cotiza, que se vende, empezaba a ver mercado. Yo me acuerdo el primer... O sea que Marco del Pont quizás era un agente oculto... un agente oculto de las criptomonedas. Anarcocapitalista. Pero es esa cosa viste, todo una especie de paradoja de la vida, ¿viste? Bueno, vamos a censurar esto. Y de hecho, Venezuela, por ejemplo, es otro país que tiene muchísima innovación en cripto. Por una necesidad de la gente, que quiere escapar a la inflación, quiere escapar. Entonces, estas nuevas realidades se generan en estos marcos de restricciones y de la necesidad que nace como a partir de estos contextos muy específicos. Entonces, eso es algo que me gusta ver el vaso mitad lleno en esas cosas. No, ni hablar, obvio. ¿Vos cómo te llevas con cripto? ¿Tenés algo de cripto? Yo soy amigo de Santi Siri, ese es todo mi vínculo con el universo cripto. No, yo la verdad que soy un burro, Santi, realmente soy muy burro en todo ese universo. Y vos me decís, no, en el meta, parcelas de NFT.
Y yo te miro como si entendiera y por adentro tengo dos monitos tocando los platillos diciendo tararara. No, la verdad que me cuesta. No tengo un vínculo muy fluido con la tecnología. Sí la habito, obviamente, y conduzco un medio digital también, ¿no? Como es Gelatina, que no es solamente un canal de streaming. Y bueno, mi vínculo con la tecnología viene más por ahí, por esas plataformas, ¿no? Por YouTube, por TikTok, por Instagram, por Facebook, pero si tengo que profundizar un poco más, me cuesta. Me interesa. Tengo un primo muy nerd a quien le mando un saludo, que además te ama, que es Nico Spaca. Mirá, te mandamos un saludo. Te escribe, sé que es como muy fan tuyo, Mirá, es un groupie. Es como el Mark Chapman de tu vida. Está muy bien. Quizás está acá. Pero la verdad que no juno mucho, lamentablemente. Pero si me das un consejo, lo voy a seguir. Está muy bien. Bueno, te agradezco muchísimo que hayas venido. Quiero cumplir, obviamente, con uno de nuestros queridos anunciantes, justamente hablando de cripto, que son nuestros amigos de Cocos. Cocos Capital es una de las también grandes empresas argentinas en materia tecnológica financiera. Y nuestros amigos de Cocos, como siempre, tratan de hacer educación financiera, tratan de hacer educación económica, y nos traen, como todas las semanas, la palabra financiera del día. Me viene muy bien. Que es la de esta semana. Acá pueden encontrar, para poder bajarse la aplicación de Cocos Capital, más de 400.000 argentinos ya compran toda clase de activos, desde acciones, bonos y cripto. Y la palabra financiera del día es portfolio. Portfolio, que es básicamente, acá como la definen nuestros amigos de Cocos, es el conjunto de activos financieros que tiene en su propiedad una persona física o jurídica. Es decir, en algún punto es el conjunto de acciones, bonos, criptos que vos tengas, que administres para poder hacer tus inversiones. Y se le suele decir portfolio a el instrumento, dentro de ese instrumento, al balance que tenés entre acciones, cash, cripto. Y de esa forma la administración de un portfolio es lo que permite efectivamente tener una buena estrategia financiera. Yo siento que el tema... Una de las cosas que se puso de moda con la gente joven, con los jóvenes, yo ya tengo 41, así que puedo usar esa palabra, es justamente que hubo mucho crecimiento en el uso de herramientas financieras de todo tipo. Y en un extremo peligroso, las apuestas online, los diferentes Ponzis, ese es el exceso de la mala educación financiera. Pero por el otro lado, comprender la naturaleza de estos instrumentos, estas nuevas tecnologías para poder transaccionar, para poder comprar, para poder vender y hacer inversiones racionales. Y la educación financiera es uno de los temas que me parece fundamental pensando en las nuevas generaciones para poder efectivamente generar una sociedad más funcional y no tener tantos problemas económicos como hemos tenido históricamente los argentinos. Santi, yo te quiero agradecer. Vine muy preocupado con no decir grandes estupideces. Quiero preguntar si zafé de esa. En algún momento dije, uy, ¿no? ¿Dónde me estoy metiendo? ¿De qué estoy diciendo realmente? Pero me parece también que este es un gran espacio. Sigo mucho este programa, te sigo mucho a vos. Muchas de las cosas que hablan realmente no las comprendo, pero eso me sirve también porque me despierta alguna curiosidad y lo googleo, que es una herramienta que recomiendo mucho y que yo la tengo muy estudiada, que es Google, donde uno busca algo y aparece. Y me sigue Ahora le puedes preguntar a ChatGPT la próxima. Sí, claro, me sigue pareciendo fantástico. Creo que hay mucho para pensar en la cruza entre la política y las redes. Formo parte de un movimiento político donde todavía esa discusión no solo no está saldada, sino que ni siquiera está planteada. Y ni siquiera hablo de la relación de los políticos con las redes, que es otro universo, también interesante para pensar, ¿no? Cómo los políticos se presentan en redes. Yo no puedo hablar obviamente por todos, pero los que yo sigo, que son gran parte de la dirigencia peronista, estamos atravesando un momento de una gran crisis de representación y uno ve en las redes de nuestros dirigentes que los abrazan, ¿no? Que muestran cómo llegan a una actividad y la gente los abraza. Eso me llama la atención, ¿no? En un momento donde estamos tan calientes con la dirigencia y en las redes de los dirigentes están siendo abrazados por todo el mundo. Y me pregunto,
¿eso generará que después los abracen de verdad? ¿O eso negará lo que está pasando? Bueno, no sé. Preguntas con las que me quedo. Te recontra agradezco la invitación. Sabés que te hago 1000 preguntas sobre este lugar. ¿Es un croma? ¿Cuál es la cámara? ¿Dónde están las luces? ¿Cuánta gente hay? ¿Dónde queda el estudio? Así que me encanta haber venido y haber conocido este espacio. Y bueno, a todos los compañeros y compañeras detrás de cámara, felicitaciones porque este es un gran producto, un gran programa. Pepe, querido, viniendo de vos, vale un montón. Si hacemos este programa justamente es para poder lograr este tipo de encuentros, este tipo de charlas, este tipo de conversaciones que apuntan a que la Argentina pueda pensarse tecnológicamente, que pueda ser esta energía que nos impulsa hacia un futuro mucho más próspero. Lo haremos con Capitalismo Tecnológico Nacional. No sé cómo es en Twitter, fuera de Twitter es mentira que los peronistas somos antiempresa. La verdad que más bien todo lo contrario. Exacto. Así que bueno, nada, por mi parte muy, muy feliz de haber podido charlar con vos. Gracias por venir, Pepe. Por favor a ustedes y un saludo grande y a disposición siempre. Militantes del saber, esto ha sido La Última Frontera, impulsando a la Argentina hacia un futuro posible que no tengo duda que va a seguir creciendo, con optimismo, con esperanza. Ahí la dejamos. Me hablaste de Webjet y yo no te escuché. Crucé la